El sábado de la tercera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 4, 35 al 41. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba, y otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron, diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: «Silencio, cállate». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe?». Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen». En los días anteriores, luego de presentarnos las 5 parábolas en donde nos explicaba los misterios del reinado de Dios, Marcos ahora nos presenta una serie de 4 milagros y prodigios con el fin de revelarnos la identidad de Jesús. Esa serie está dirigida a sus discípulos con el propósito de confirmar la fe de los suyos en él, y va a ayudar a que sus discípulos respondan a la pregunta: ¿quién eres, Jesús? Pues veremos que manda sobre la naturaleza, sobre las fuerzas del mal, sobre la enfermedad y la muerte, y manda hasta en territorio pagano. El primer signo extraordinario que nos presenta Marcos es el relato que acabamos de leer y trata de Jesús calmando una tormenta. Se trata de una instrucción catequética acerca de la fe que se necesita para seguir al Señor. Pues la confianza del discípulo en Jesús debe ser total, a pesar de las tempestades que surjan de seguirlo. Pues la tempestad es símbolo de los problemas, obstáculos y dificultades que se levantan contra nosotros por hacer lo que Él nos pide. Aquí Jesús nos va a enseñar a mantener la paz y la serenidad en medio de las tormentas que surgen cuando tratamos de seguirlo. Y nos va a enseñar que debemos confiar en que Él siempre está con nosotros, aunque parezca dormido, y a confiar en Él, aunque claramente no lo sintamos. El texto empieza diciéndonos que al atardecer de ese día, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Y dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba, y otras barcas lo acompañaban. Jesús había estado a orillas del lago, enseñando a la gente todo el día en parábolas, y al caer la tarde pidió a los suyos ir a la otra orilla. La otra orilla representa a los pueblos extranjeros, a todas esas naciones fuera de Israel que no han escuchado hablar del reinado de Dios. Y pasar a la otra orilla señala la tarea o misión que tiene la Iglesia. Se trata de pasar a la otra orilla, de ir a todos los pueblos a anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Entonces dice el texto que ellos dejaron a la gente. Con este gesto nos enseña que para ponerse a trabajar por Él, lo primero es dejar. Dejar apegos, dejar afectos, dejar ataduras, dejar comodidades y quedar libres para el anuncio de la buena noticia. Y nos dice que lo llevaron en la barca tal como estaba. La barca de Pedro ha sido siempre el símbolo de la Iglesia, la ha representado y en ella están Jesús y sus discípulos. Es decir, en la barca estamos todos los bautizados, todos los que queremos seguirlo. Y decir que se lo llevaron tal y como estaba indica la premura de la Iglesia. No hay tiempo que perder, hay que anunciar el mensaje cuanto antes. Pero dice también que otras barcas lo acompañaban. Si la barca representa a la iglesia de Pedro, en donde están los discípulos con Jesús, las otras barcas podrían aludir a otras iglesias serias, no católicas, que también desean colaborar para que Dios reine. Lo cierto es que estas otras barcas deben acompañar a la misión de Pedro, es decir, deben ir en la misma dirección. Una vez puestos en camino, el texto nos dice que se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua, hasta casi hundirla. Si la barca representa a la iglesia, la tempestad representa las dificultades que la iglesia encuentra en su camino. Y se trata de un fuerte huracán, un viento muy fuerte, y alude así a los fuertes ataques y calumnias que sufre la iglesia en su misión.
Sucede que cuando la iglesia sale en misión, el enemigo y las fuerzas del mal quieren impedir a toda costa el anuncio y difusión de la buena noticia. Quieren impedir que se busque siempre la verdad y la justicia e impedir que se defienda la vida. Quieren callarnos para que no busquemos erradicar la pobreza y no ayudemos a los más necesitados, pues no les conviene. Y en este intento van a tratar de difamar y calumniar a la iglesia, de acusarla, de presionarla, de perseguirla, y tratarán de anularla para que no lleve a cabo su misión. Las olas invasoras señalan la fuerza de la persecución contra la iglesia, y que esas olas entraban en la barca indica que el mal se infiltra hasta dentro de la misma iglesia. Ese es el caso de malos cristianos, tanto clérigos como laicos, que viven según los valores del mundo, buscando riquezas, imagen y poder, y no viven según los valores de Cristo. Usualmente esta infiltración en la iglesia se hace bajo apariencia de bien, escondiéndose en formas externas que parecen buenas. Es necesario, pues, que nos demos cuenta de esos falsos discípulos que se hacen pasar por buenos, fijándonos en su testimonio de vida y en su manera de proceder y no en las formas externas o en el cargo que ocupan, que puede ser alto. Nos dice el texto que la barca estaba ya hundiéndose, es decir, la situación era muy crítica. Entonces, ¿qué hacer? A la iglesia fiel solo le queda volverse al Señor y clamar por ayuda. Pero el texto nos dice que él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Y entonces lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? El texto nos dice que Jesús estaba profundamente dormido, que no lo despertaba ni el bamboleo de la barca ni las olas que le inundaban. Y la primera pregunta que surge es: ¿y cómo puede Jesús dormir en una situación así? ¿Cómo puede dejar que su iglesia esté a punto de naufragar? No debemos olvidar que el relato es enseñanza y que busca enseñarnos a tener fe, a confiar en Él. La iglesia debe aprender a confiar en el Señor, a confiar en que nunca la dejará, y menos aún en sus momentos más difíciles. A veces cuando estamos pasando situaciones críticas parece que Dios no responde, parece que está dormido o muy ocupado en otras cosas, pero no es así. Él está con ellos, con nosotros, con su iglesia, en la misma barca. Sin embargo, sus discípulos desesperados lo despertaron y además llenos de miedo le reprocharon su desentendimiento. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Por supuesto que le importa lo que les pase, lo que nos pase a todos, lo que le pase a su iglesia. El dormir del Señor no indica indiferencia, pues él se encontraba en el mismo peligro que ellos, de hundirse con la barca. Su dormir sirve para dar paso a la enseñanza que nos quiere transmitir. La iglesia, los suyos, deben tener la absoluta convicción de que Dios nunca la dejará. Deben tener fe, tener absoluta certeza de que Dios la protegerá, sea cual sea el peligro en que vayan a enfrentar. Es cierto que pasamos momentos difíciles en donde no sentiremos ni la presencia ni la compañía de Dios, y parecerá que se hubiese dormido y como desentendido de nuestro destino. Pero no es así. Entonces dice el texto que él se levantó y ordenó calmarse al viento y dijo al lago: cállate, enmudece. En la antigüedad, las aguas agitadas y violentas representaban a las fuerzas del mal. Y el Señor se va a enfrentar contra los poderes del mal cuando estos ponen en peligro la vida de los suyos. Tan solo su palabra domina al mal, lo hace callar y se hace silencio. El viento amainó, dice el texto, y sobrevino una gran calma. La calma es señal de su dominio absoluto sobre el mal, y su poder sobre las aguas es señal de su triunfo. Este relato es una instrucción catequética acerca de la fe necesaria para seguir a Jesús. Debemos confiar en Él aunque no lo sintamos, y aunque parezca que no nos escucha. Sin esa confianza absoluta en ese Dios que nos quiere, no podremos hacer frente a la oposición que tendremos cuando nos pongamos del lado de la verdad, de la justicia y de la vida. Una vez calmado el mar, Jesús se dirige a los suyos con un par de preguntas. Primero les dice: ¿por qué son tan cobardes? ¿Por qué se dejan dominar por las fuerzas del mal? Pues el miedo es del mal espíritu.
¿Por qué no confían en Dios? Y la segunda pregunta es, ¿y por qué todavía no tienen fe? ¿Cómo es posible, después de todo lo que hemos visto que ha hecho, que no confiemos en Él? El texto nos dice que se quedaron espantados, se llenaron de temor y se decían unos a otros, ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Y el texto termina con la pregunta acerca de Jesús. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Poco a poco, a lo largo de su evangelio, Marcos nos irá revelando quién es Jesús. Sin embargo, la Iglesia llegará a entender quién es Él recién a partir de su resurrección. A manera de conclusión, intentemos responder a la pregunta que se hicieron los discípulos. ¿Y nosotros? ¿Confiamos en Dios a ciegas? ¿Confiamos en que está con nosotros en las tormentas de nuestras vidas y aun cuando no lo sentimos cerca? Y para mí, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pidámosle pues a Dios su gracia para conocerlo cada vez más, para más amarlo y seguirlo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.